Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Coma Criminal. Hoy vamos a ver en qué consisten las variedades de la lengua. El castellano presenta, como la mayoría de las lenguas, muchísimas variedades por diversos aspectos. Lo primero que tenemos que hacer al hablar de las variedades de la lengua es distinguir si estamos estudiándolo desde un punto de vista diacrónico o sincrónico. El diacrónico estudia la evolución de las lenguas a través del tiempo. Por ejemplo, palabras que ahora escribimos con H al principio, como el verbo hacer, harina, humo, antes se escribían con una F inicial. Esto sería hacer un estudio diacrónico. Luego tenemos el enfoque sincrónico, que es donde nos vamos a centrar ahora. A nosotros ahora lo que nos interesa es el estudio de la lengua en un momento concreto, en la actualidad. No nos interesa cómo ha evolucionado el español hasta el idioma tal y como lo conocemos hoy en día, sino que lo que nos interesa es qué distintas formas de hablar español hay en la actualidad. Para eso vamos a analizar las causas que condicionan la lengua, que pueden ser sobre todo de tres tipos, así que las vamos a clasificar en tres grupos. Cuando la lengua está condicionada por el lugar, que hablaremos de variedades diatópicas. Cuando está condicionada por el nivel cultural del hablante, que hablamos de variedades diastráticas, y cuando está condicionada por la situación de los actos comunicativos, que tendremos variedades diafásicas. Empezamos por las variedades diatópicas. ¿Qué es esto de las variedades diatópicas? Pues muy fácil, los dialectos. Vale, si todo el mundo tuviera claro que es un dialecto, podríamos pasar a las siguientes variedades. Pero, ¿tenemos claro realmente qué es una lengua y qué es un dialecto? Imagino que no, porque esto es algo que confunde mucho a la gente. Además, la palabra dialecto tiene una connotación negativa por error que hace que pensemos que es peor hablar un dialecto que una lengua. Simplemente son cosas diferentes que están muy relacionadas entre sí. ¿Qué es una lengua y qué es un dialecto? La lengua es el sistema de comunicación propio de toda una comunidad y es más amplia que el dialecto. El dialecto es la modalidad de la lengua que se usa en una zona concreta. En España, en Argentina, en Colombia, en México, en todos estos lugares hablamos la misma lengua. Un argentino y un español pueden hablar ambos en su lengua materna y entenderse perfectamente. Luego habrá diferencias entre ellos que harán evidente que hablan un español diferente. Cada uno tendrá un acento o, por ejemplo, el argentino será seseante, es decir, pronunciará tanto el fonema Z como el fonema S como si fuera una S. Vemos esta oración. Cecilia se fue de caza a Cáceres y se dejó la escopeta en casa. Yo la pronuncio distinguiendo el fonema Z del fonema S. No suena igual cuando digo caza que cuando digo casa. Sin embargo, en Argentina no distinguen el fonema Z del fonema S. En Argentina y en casi todos los territorios donde se habla español, incluido en España, por ejemplo, en Andalucía o en las Islas Canarias. Para que lo comprobéis, aquí me echa una mano mi amiga Mariana desde Argentina para que lo oigáis. En Argentina decimos, Cecilia se fue de casa a Cáceres y se dejó la escopeta en casa. Como veis, hablamos dialectos diferentes. Los dos hablamos la misma lengua, sí, el castellano o español, pero hablamos dialectos distintos. Ella habla español de Argentina y yo hablo lo que podemos llamar español norcentral. De todas formas, las variedades dialectales pueden tener nombres muy diferentes porque un lingüista andaluz seguramente se refiere a mi castellano como castellano norcentral, pero un argentino seguramente diga español de España. Igual que para mí el español de mi amiga Mariana es español de Argentina, aunque sería más preciso llamarlo español del Río de la Plata, y otro argentino de la provincia de Córdoba seguramente dirá que habla porteño. Luego lo mismo ocurre con el léxico. El argentino dirá me dejé el buzo en el baúl del auto, pronunciando ese buzo con S en vez de con Z, mientras que un español dirá me he dejado la sudadera en el maletero del coche. Aunque hablar de español es ser demasiado general, ya que, por ejemplo, en Galicia no se usa el pretérito perfecto compuesto y un gallego usaría el pretérito perfecto simple, como hacen también los argentinos. El gallego diría me dejé la sudadera en el maletero del coche, en vez de me he dejado. Esa es básicamente la diferencia entre lengua y dialecto. Todos los hispanohablantes hablamos la misma lengua, el castellano o español, y luego cada uno de nosotros habla una variedad dialectal.
Y la variedad dialectal no tiene por qué ser del país entero. Por ejemplo, es distinto el español de Canarias y el español del País Vasco, o el español de Extremadura y el de Cataluña. Y lo mismo ocurrirá en Argentina, donde no es igual el español de Buenos Aires que el español de Mendoza. El español de Mendoza, aunque Mendoza está en Argentina, se parecerá más al español de Chile que al de Buenos Aires. Aunque meterme a hablar de variedades dialectales del español de América es entrar en un terreno pantanoso, porque desde luego no es algo que domino en profundidad. Por tanto, ¿tú qué hablas? ¿Tu español es una lengua o es un dialecto? Pues las dos cosas. Es una lengua, el español o castellano, y luego es también una variedad dialectal. Si vives en la Comunidad Valenciana, seguramente hables la misma variedad dialectal que yo, aunque si te has criado en otro país o en otra zona de España, es probable que mezcles rasgos de distintas variedades dialectales diferentes. Ahora que sabemos bien qué es lengua y qué es dialecto, podemos definir las variedades diatópicas como las variedades que se usan en los distintos sitios donde se habla español. De manera general, nosotros, desde España, distinguiremos entre los dialectos históricos, las variedades actuales del español de España y otras variedades del español. Y debemos saber que las diferencias dialectales se producen por el léxico, por la fonética, por el acento y por la morfosintaxis. Aquí, por ejemplo, vemos este texto y además de por la icónica imagen de un Vélez Huracán del año 2009, podemos saber que es un texto de Argentina porque usa expresiones como atajar el penal, mantener el cero en el arco, que son propias de Argentina, o palabras como patear o arquero. Vale, vamos ahora con las variedades diastráticas. Las variedades diastráticas están ligadas a los estratos sociales. Se distinguen por el nivel sociocultural de los hablantes. Vamos a distinguir entre nivel culto, nivel estándar y nivel vulgar. Y luego veremos también las jergas. Las variedades diastráticas se van a poder apreciar, obviamente, en los textos orales y en los textos escritos. Pero en los textos orales, el nivel culto y el nivel estándar van a tender a fusionarse en el nivel estándar, por lo que va a ser mucho más notable su diferenciación en los textos escritos. El nivel culto se caracteriza por la precisión en el uso de la norma, por tener un nivel elevado en el léxico y por la claridad en la exposición de ideas. Aparecen aquí términos que no se usan en una conversación cotidiana o que si los usáramos quizás nos llamarían pedantes. El nivel estándar respeta también la norma, pero hace uso de un léxico mucho más sencillo. Aquí sí son las palabras que usamos en el día a día, en una conversación con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo o, por ejemplo, cuando vamos a hacer la compra. Este nivel estándar requiere de cierto nivel formativo porque se ajusta a la norma, pero no presenta gran complejidad ya que se trata de que lo pueda entender todo el mundo. Es el que se enseña a los que estudian un idioma. Cuando un extranjero estudia español, se le enseña el sociolecto medio. Y luego, en el nivel vulgar, se cometen errores gramaticales, el léxico es mucho más pobre y, evidentemente, hay una falta de formación lingüística. Eso no significa que alguien que tenga formación lingüística no cometa errores. De hecho, la lengua es súper compleja y errores cometemos todos, y ni hablar en los textos escritos. Vamos a ver algunos ejemplos de transgresión de la norma. Está claro de que todos los chicos que estaban con posibilidades o no de ir al Mundial sabían de que esta situación estaba presente. Aquí Simeone comete dequeísmo, que consiste en introducir la preposición de delante de la conjunción que cuando no corresponde, por tanto es agramatical. Vamos a ver otro vídeo. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Aquí Luis Enrique usa el infinitivo en vez del imperativo, que es otro error muy habitual. Lo correcto hubiera sido decir apartaos. Jugando con mi equipo, intentar rozar el mejor nivel para intentar de convencer al técnico. Por lo demás, es algo que no depende de mí, ¿no? Aquí Sergio Ramos dice intentar de convencer, como si el verbo intentar estuviera regido por preposición, cuando convencer al técnico no es un complemento de régimen, sino una oración subordinada sustantiva de infinitivo en función de complemento directo. ¿Veis por qué es importante la sintaxis? El enemigo ya está fuera como para buscarlo dentro, por lo tanto, destacar, ¿no?, la gran relación que hay entre todos los jugadores y yo creo que... Y aquí he puesto otra vez al pobre Ramos porque eran dos gramaticalidades casi consecutivas. Esto lo hace Sergio Ramos, pero se lo vais a ver a mucha gente y es algo que la gente utiliza pensando que es propio del nivel culto, cuando en realidad es una transgresión de la norma lingüística. De hecho, se le llama infinitivo periodístico porque es un error que cometen habitualmente los periodistas. En el vídeo Ramos dice
por lo tanto destacar la gran relación que hay entre todos los jugadores. Lo que ha hecho es omitir el verbo principal de la oración. Es agramatical el uso de un infinitivo como verbo principal de la oración si no es en una perífrasis verbal acompañado de un verbo auxiliar. Tendría que acompañar ese infinitivo de un verbo de deseo. Por ejemplo, me gustaría destacar la gran relación que hay entre todos los jugadores, o quiero destacar la gran relación que hay entre todos los jugadores. Y ahora vamos a ver este vídeo de Guardiola. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Cuidado aquí, cuidado, no nos confundamos. Aquí Guardiola está usando un registro coloquial que puede parecernos adecuado o inadecuado en el contexto de una rueda de prensa, pero lo que está usando es un registro coloquial, no un nivel vulgar. Aunque esta es una cuestión controvertida y habrá quien nos diga que las expresiones malsonantes se corresponden con el nivel vulgar. Yo pienso que si el uso de la expresión es deliberado y consciente, no tiene por qué ser vulgar. Y luego tenemos los lenguajes específicos, que al final es una forma de distinguir entre los distintos tipos de jerga. Una jerga es una modalidad lingüística que usa un grupo social o profesional determinado y que se usa solo dentro de ese grupo, como la jerga juvenil, la jerga de los videojuegos. Luego tenemos las jergas profesionales, como la jerga de los sanitarios o la jerga de los juristas. Y después tenemos el argot, que es como se le llama a la jerga de los delincuentes. Estos lenguajes específicos o jergas están caracterizados por el uso de un léxico particular. Y ya para acabar vamos con las variedades diafásicas o funcionales. ¿Cuáles son las variedades diafásicas? Pues las que tienen lugar según las características de la situación comunicativa. O sea, los registros que utiliza el hablante dependiendo de si el canal es oral o escrito, si está hablando dentro de una relación laboral, si está hablando con un familiar o con un amigo, si está hablando, por ejemplo, de algo científico o contando una anécdota del fin de semana. Vamos a distinguir sobre todo en las variedades diafásicas entre formal e informal. Cuanto más formal sea el registro, más organizado estará el texto y más cuidado será su léxico. Generalmente, en un texto escrito vamos a encontrar un registro formal y el registro informal lo encontraremos sobre todo en los textos orales. Eso no quita que evidentemente podamos encontrar un registro formal en un texto oral. De hecho, es muy frecuente, como por ejemplo en las reuniones de evaluación de los profesores o en una reunión de un profesor con un padre. Por escrito, aunque lo más habitual es encontrar un registro formal, también podemos encontrar un registro informal, como en una conversación de WhatsApp o aplicaciones de mensajería instantánea, o en redes sociales como Twitter o Instagram, donde interactuáis por escrito con vuestros amigos. Obviamente, todo texto va a corresponderse con una variedad diatópica, una variedad diastrática y una variedad diafásica, y puede ser que presente características de varias variedades, pero siempre vamos a poder apreciar al menos una variedad diatópica, una variedad diastrática y una variedad diafásica. Lo vemos, por ejemplo, con este artículo de prensa. Aquí podemos ver por el léxico, que es lo más rápido para distinguir variedades diatópicas, que es de la variedad diatópica argentina. Evidentemente, no tenéis por qué conocer el vocabulario de cada zona en la que se habla español, que no se asuste nadie. Pero el uso de penales en lugar de penaltis, marca en vez de marcaje, DT, que significa director técnico en lugar de entrenador, y prácticas en vez de entrenamiento son palabras propias del dialecto argentino. Luego, todo lo subrayado en azul, evidentemente, son expresiones propias de un registro formal. En una conversación informal podría sonar raro decir Lionel Scaloni enfrentó a los micrófonos, o el uso del pronombre relativo quiénes, ya que en el registro informal es más habitual que usemos los que en vez de quiénes, o el uso de la perífrasis verbal en el último párrafo. No significa que en el registro informal no puedan aparecer algunas de estas formas, pero todas juntas en el texto, con el orden sintáctico, la cohesión, la adecuación, evidencian que se trata de un registro formal. Y bueno, por ser un periódico, el sociolecto es medio, que es el más utilizado por los hablantes y es el que prefieren los medios de comunicación, porque es correcto y comprensible para casi todos los hablantes de la lengua. No usa coloquialismos ni tampoco una riqueza léxica extraordinaria. Y aunque sea un registro formal y un sociolecto medio, quizás sería excesivo hablar de un vulgarismo aquí, pero sí que hay una falta de ortografía en el inciso, ya que se ha introducido entre guiones, cuando lo correcto es introducirlo entre rayas, que son más largas. Y bueno, espero que después de este vídeo hayáis comprendido las variedades de la lengua y seáis capaces ahora de explicarlas y de identificarlas. Nos vemos en el próximo vídeo.